Vamos a seguir con nuestra serie de moralidad y destino. Y vamos a hablar un poco de el libre albedrío y también la predestinación, que son temas interesantes, profundos, y vamos a aprender un poco más del propósito del Señor. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué? Ustedes, me imagino, ustedes son como yo. Yo tengo personas en mi familia, seres queridos, yo tengo vecinos, gente en mi trabajo que no conoce al Señor. Y cómo nos duele saber que esas personas no tienen paz en su corazón, que no tiene esa relación, esa esperanza en Cristo que nosotros tenemos. Y a veces queremos compartir el Evangelio de Jesús, pero a veces nos cuesta. No queremos insultar a las personas y podemos orar o compartir o mostrar el amor de Cristo de alguna manera. Pero ¿cómo es este proceso? Ese proceso de la salvación, de elección, del llamado de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad de responder al llamado? Vamos a hablar de esto hoy y va a ser un poco, como dije, profundo, pero vamos a aprender juntos y explorar un poco de lo que dice la Biblia. Pero primero vamos a pedir a Dios que nos hable esta mañana. Padre, te damos la gracia por estar aquí hoy, unidos en nombre de Cristo. Padre, tú me conoces, soy un hombre imperfecto, pero en Cristo soy justo. Yo dependo de ti, Dios. Eres mi todo. Yo no soy nadie sin ti. Y te pido, Dios, que a través del mensaje del Espíritu Santo, que me ayudes a compartir el mensaje que nos tienes hoy. Abre las mentes, los corazones. Ayúdanos con el Espíritu Santo a entender tu palabra, tu propósito, el plan que tienes para nosotros. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te pido todo en el nombre glorioso, victorioso de Jesucristo. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor. ¿A dónde? Bueno, estamos en Romanos 8, 28. Debería ser un versículo que conocemos bien, pero vamos a leerlo no sé, a lo mejor de una manera diferente hoy. Esas luces son nuevas. Creo que me voy a broncear hoy. Ok, estamos en Romanos 8, 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. La palabra del Señor. Para los que nos acompañaron hoy en el estudio bíblico, vamos a aplicar un poco de la técnica de estudiar la Biblia. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a observar lo que vemos aquí en Romanos 8:28. ¿Quién es el personaje principal? El mismo personaje principal de la Biblia.
Dios. Dios está tomando acción, está tomando las medidas. Y hay otras personas ahí que el versículo habla. ¿Quiénes son las personas? Nosotros somos las personas que aman a Dios, ¿cierto? Y vemos ahí un propósito. ¿De quién es el propósito? De Dios, del Señor. Muchas veces escuchamos ese versículo y yo he escuchado a la gente hablando de ese versículo como si fuera que Dios trabajando por el bien para el propósito de uno. Como que Dios está obrando para lograr mi propósito, pero eso no es así. Es su propósito. Y en el contexto del capítulo 8 en Romanos, se encuentra que no lo hemos leído en el versículo 26, es el contexto que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos debilidades. Yo no soy el único. Tenemos que depender en el Espíritu Santo, en Dios. Y vamos a seguir. ¿Qué vemos en ese versículo 28? Vemos la palabra llamado. ¿A quién llama Dios? A nosotros. Cierto, Él llama y nosotros tenemos que responder, contestar. Llamar es llamar. Se puede exponer la palabra y hebreo y griega y todo eso, pero llamar es llamar. Indica que Dios nos conoce, nos llama por nombre, nos identifica. También vamos a ver el versículo 29. Conocimiento previo. ¿Qué significa eso? Conocimiento previo. Cuando los expertos estudian la palabra, también estudian otras obras como los escritores de ese tiempo utilizó esa palabra. En este caso, el filósofo Filón y también el historiador Josefo. Conocimiento previo significa saber de antemano, gracias, por adelantado. Y es muy relacionado con la idea de elección y estar decidido. Tener un plan y estar decidido desde el principio. Para elegir de antemano. Y esa palabra se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez se refiere al plan divino de Dios. También vemos la palabra predestinado o predestinación. ¿Qué significa eso? Predestinar, decidir previamente, predeterminado. Y eso también se encuentra 6 veces en el Nuevo Testamento. El versículo 30 dice, y a los que predestinó, a ellos también llamó. A los que llamó, también los justificó. ¿Cómo lo justificó? ¿A través de la obra de quién? Jesucristo. A los que justificó, también los glorificó. ¿Y cómo nos glorifica Dios? A través de la persona, de la Trinidad, el Espíritu Santo. Aquí vemos el proceso de Dios. Dios salva. Dios salva. Efesios 2 dice que es un regalo, que no podemos hacer nada para ganar ese regalo. Pero a pesar de que es un proceso de Dios, tenemos un rol en ese proceso. Antes de la creación del mundo, Dios hizo un plan. Muchas veces nosotros nos ponemos a trabajar, pero sin plan. Y como que estamos construyendo el avión mientras ya estamos tratando de volar. Eso pasa mucho, pero Dios no. Él decidió todo cuando hizo su plan. Predeterminó todo. Y a medida de que su plan se desarrollaba,
llamó a sus elegidos, los justificó mediante el sacrificio perfecto de Jesús y finalmente glorifica al hombre, a nosotros, dándonos el Espíritu Santo para guiarnos y guardarnos y permitirnos ser fiel a Cristo. Y justamente aquí, en este proceso, es donde entra en la teología de la predestinación y el libre albedrío. Y también en la Biblia no solamente se encuentra ese proceso de la salvación de Dios, como Dios trabaja dentro de nosotros, pero también el apóstol Pablo, como escribió Romanos, también escribió mucho más cartas, incluso Efesios, y dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dios tiene un plan, está desarrollando, trabajando, obrando, siguiendo el plan que hizo. Y vamos a explorar un poco la idea, la teología de la predestinación. ¿Han escuchado de la predestinación antes? Me imagino que sí. Esta doctrina está asociada con Agustín y Juan Calvino. Muchos de los que han recibido una información o hemos escuchado a otros pastores, unas enseñanzas, pero a veces no lo describe bien el predestinación. A veces personas pueden reducir ese concepto al determinismo o al fatalismo. ¿Y cuáles son? Esa es la idea de que Dios ya tomó una decisión y que no hay nada que podamos hacer que importa. Por lo que ni siquiera necesitamos perder el tiempo intentándolo o incluso pensando en ello. O sea, muchas personas creen que la predestinación, que Dios hizo su plan y no podemos cambiarlo para nada. Pero eso es falso. Eso es falso. La Biblia es explícita en muchas áreas en que Dios predestina su voluntad. En ese proceso también hay el concepto de el libre albedrío. ¿Y qué es? La idea de que los humanos pueden tomar decisiones libremente para determinar su propio destino. Al igual que la predestinación, muchos también mal interpretan el libre albedrío. Muchas cosas que con libre albedrío o libertad, que hay personas que creen que tenemos el poder, voy a empezar de nuevo. Muchas personas creen que el libre albedrío es el poder de hacer lo que uno quiere hacer lo que le da la gana. No tengo que trabajar, no tengo que hacer nada, porque eso es lo que yo quiero hacer. Pero el libre albedrío no es eso. No es el poder de hacer lo que uno quiere hacer, pero es el poder de hacer lo que uno debería de hacer. Es el poder de cumplir con el plan de Dios. Efesios 2, y yo creo que Camilo también lo dijo en la alabanza esta mañana, que Efesios 2 dicen que estábamos muertos en nuestras transgresiones. Pero a pesar de eso, Dios es misericordioso y nos dio vida. Nos dio vida. Dios nos da todo. Repito, el libre albedrío es el poder de actuar correctamente como debemos hacerlo y de acuerdo con el plan de Dios. De acuerdo con el plan de Dios. Jeremías y Ezequiel, los profetas, también hablaban de los corazones, que Dios nos iba a dar un corazón nuevo, que va a escribir
en nuestra mente la palabra de Dios y también en nuestro corazón. Nos dio corazones nuevos. Dios salva. Pablo también nos cuenta en Corintios de que habla de la buena nueva, el evangelio, que es que Cristo, la resurrección de Cristo, que Cristo es la primicia del plan de redención de Dios y que si nosotros creemos, entonces seremos salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer. Tenemos un rol también en el proceso. Tenemos que creer. Muchas personas encuentran al evangelio o el concepto de la gracia como que ofensivo. Le ofende a uno, porque muchas personas que no conocen a Cristo quieren aportar algo para Dios, quieren ganar la salvación, quieren entrar al paraíso y creen que deberían de hacer algo, pero no podemos hacer lo que Dios necesita para estar salvos. Y eso le ofende a muchas personas. Pero también, como nos toca creer el evangelio, Dios nos dice en Romanos 1 que no tenemos excusa. Entonces, somos responsables. Entonces, ¿cuál es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿Predestinación o el libre albedrío? Porque una persona podría pensar de esta manera: si todo está predeterminado, entonces ¿por qué voy a orar a Dios? Si Él ya tiene su plan y lo llevará a cabo. Si todo está eso me cuesta decirlo. Si todo está predeterminado, los humanos son simplemente unos robots preprogramados. Si algunas personas están predestinadas a ser parte de los elegidos y otras no, ¿para qué compartir el evangelio de Jesús? ¿Para qué? Si alguien es parte de los elegidos, ¿puede entonces pecar intencionalmente y vivir como quiera? Pero por el otro lado, si el libre albedrío es cierto, entonces mi salvación depende de mí solo. Y puedo cambiar mi opinión y perder mi salvación. Y sabemos que eso no es así. La Biblia nos dice que no podemos, que el Espíritu Santo nos guarde. Si el libre albedrío es cierto, no sea injusto por parte de Dios no intervenir para ayudar a las personas que se equivocan. Si Dios tiene ese conocimiento antemano y saben los que van a tomar malas decisiones o hacer errores, ¿no será mal de no tomar acción cuando tiene la capacidad, el poder de salvar a esa persona? Porque en Santiago 4, el hermano de Jesús, Santiago, nos dice que es un pecado de tener el poder de ayudar a alguien y no tomar acción. Si tenemos libre albedrío, ¿podemos anular la voluntad de Dios? ¿Cómo puede Dios mantener control si las personas tienen el poder de decidir su propio futuro? Aquí hay un dilema. ¿Y cuál es correcta? ¿La predestinación o el libre albedrío? Pero yo digo, y yo creo que la Biblia está muy clara en eso, que es un dilema, un falso dilema, porque es un proceso. Los dos son correctos, trabajan juntos. Es parte del proceso.
Dios destina todo, pero también tenemos el libre albedrío. Entonces, no es la predestinación o el libre albedrío, sino la predestinación y el libre albedrío. Proverbios 16 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos los dirige el Señor. Y yo estaba tratando cuando yo aprendí ese concepto, esa doctrina, que la predestinación y el libre albedrío del hombre, yo entendí esa doctrina por esa ilustración. En mi casa yo tengo un patio y el patio tiene una cerca. Dentro de mi patio yo tengo para los niños, hay bicicleta, hay los scooters, hay un balón de fútbol, hay los arcos, hay una pelota de básquet, hay un gol de básquetbol, hay un columpio, hay una cama elástica, un trampolín. Tenemos bastantes cosas que nosotros compramos para nuestros hijos, para predestinar, para cuidarlos, para protegerlos, para que jugaran tranquilos. Eso fue mi voluntad. Pero ellos tienen el libre albedrío de escoger lo que quieren hacer. Pueden jugar básquet, pueden jugar fútbol, pueden brincar en la cama elástica. Ellos pueden decidir y escoger. Entonces, ¿cuál es correcto? La predestinación o el libre albedrío. Los dos trabajan juntos. Y para hacer un resumen, no pasé a esa foto, eso no son mis hijos. Un resumen de respuestas. ¿Dios nos predestina a través de su plan? Sí. Dios es soberano. Nosotros cantamos eso hoy. Dios es soberano. ¿Tiene Dios un plan, un pueblo elegido? Sí. Tiene un pueblo elegido. ¿Ama Dios a todas las personas? Sí. ¿Tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio con el mundo? Sí. ¿Qué dice Mateo 28? Amén. Que vayamos a predicar y bautizar y entrenar. Dios se revela y obra en todas las personas por igual. No. A los que tienen hijos, varios hijos, más de uno, sabemos que cada hijo es diferente. Cada hijo se desarrolla de una manera diferente. Necesita más tiempo que otros en momentos distintos. Necesita cosas distintas, pero eso no lo amamos menos, pero lo tratamos conforme a lo que ellos necesitan. Eso es una pregunta difícil. Yo diría en inglés, tricky question. ¿Son todas las personas en el mundo hijos de Dios? Yo veo unas cabezas haciendo así. No se mareen. A nosotros, eso ha pasado a cualquier persona. En el high school o cuando éramos jóvenes, para mí hace muchos años, cuando yo era joven, pero a nosotros nos gustaba de alguien, ¿no? Y a lo mejor eso se le escapa a uno, el amigo lo escucha y por los chismes y los rumores, esa noticia le llega a la persona, fulanito, le gustas. Sí. Pero en mi caso, por ejemplo,
la persona, la chica que a mí me gustaba, no le gustaba de mí. Y decía, ay, pero ese tipo no. Ok, bien. A mí me gustaba esa niña, pero ella respondió con afección. No, no. Dios ama a la creación, Dios ama al mundo. Los hijos de Dios son los que respondan y que lo conocen como su Padre espiritual. Amén. Como seres humanos tenemos una comprensión general de la soberanía y el libre albedrío. Pero los detalles de cómo Dios obra es un misterio. Deuteronomio 29:29. ¿Cómo es? Son muchos sílabos. Bueno, Deuteronomio. Dios es un Dios de segunda oportunidad, ¿no? Deuteronomio 29:29. Todavía no. Bueno, la próxima vez voy a practicar. Ok. Dice que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Amén. Dios salva. Él tiene control y es soberano. Él es más misericordioso, justo y inteligente que nosotros mismos. Y eso debería ser reconfortante para nosotros. Yo estaba pensando en eso y le doy gracias a Dios que me abrió los ojos y porque yo tengo más confianza en Dios que yo mismo. Y por eso debemos de confiar. Debemos confiar, tener fe. Es nuestra responsabilidad creer y actuar. Creer y actuar. Como dije, como seres humanos tenemos una comprensión general de la soberanía y la libertad, pero los detalles de cómo Dios obra es un misterio. Vamos a terminar en la epístola segunda de Pedro. Antes vimos las palabras de Pablo y ahora vamos a ver lo que dijo Pedro con Espíritu Santo. Segundo de Pedro 1:3. Todavía escucho las páginas doblando así, pasando. Ok. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción, que Dios nos llamó, dice Pedro. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Versículo 5, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Voy a pasar al versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y ahí mismo vemos las palabras de Pedro, que es un proceso.
Dios nos salva, pero también nos toca responder y seguir el proceso. Voy a terminar con este cuento. Esta foto yo conseguí por internet, bueno, como todas. Son personas viendo hacia afuera en un barco, que son judíos, y eso fue en el año 1939, que ya los judíos estaban sufriendo en Alemania de los nazis, que fueron oprimidos, pero en ese momento todavía los nazis no comenzaron a matarlos. Pero los judíos se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y 900 pagaron visas para ir a Cuba. Consiguieron las visas, fueron aprobadas y pagaron. Y se fueron 900 en un barco para Cuba. Cuando llegaron a Cuba, no sé qué pasó ahí, pero el gobierno cubano, y eso fue antes de el gobierno que tiene ahora, hoy en día, no quiso recibirlos, aunque las visas fueron aprobadas. Rechazaron esos inmigrantes. Ellos tenían sus razones por cambiar sus opiniones, pero lo rechazaron. Duraron una semana en la puerta negociando en eso, pero nada. Resulta que el barco se fue. Llegó a los Estados Unidos. Y en ese entonces, como que antes que nos atacaron a Pearl Harbor en Hawái, tampoco nos dio cuenta que nosotros estábamos viviendo en momentos de guerra. Y el gobierno estadounidense también rechazó al barco. ¿Y para dónde fueron? A Canadá. ¿Y qué pasó en Canadá? Tampoco Canadá recibió el barco. El barco devolvió a Europa. Y los 900 judíos, algunos fueron a vivir en Inglaterra, otros en Holanda, otros en Francia. Pero sabemos nosotros cómo fue la historia. Los nazis asesinaron más de 6 millones de judíos. Más de 6 millones. No hay una guerra en la historia que haya matado tantas personas. Ninguna guerra. Y algunas personas que murieron en los campamentos de prisioneros estaban en ese barco. Estaban en ese barco. Y nosotros, con nuestro contexto moderno, podemos criticar al gobierno cubano, al gobierno estadounidense, al gobierno canadiense, porque tenemos el beneficio de la historia, porque nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos que llegó entonces la guerra. Pero también eso no nos aplica a nosotros. A lo mejor están preguntando, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje? Yo no quiero en el futuro de ustedes que en algún momento se dan cuenta que rechazaron a Dios, que rechazaron al llamado a salvarse, a responder. Podemos rechazar a Dios. Y como esos gobiernos estaban distraídos con sus problemas internos, nosotros también podemos estar distraídos. Y Dios también tiene que ver muchas doctrinas con la doctrina de la predestinación y el libre albedrío. Dios manda a personas al infierno. Es una buena pregunta. No. Él nos revela.
tenemos su palabra, tenemos personas. Dios nos da libre albedrío. Él no va a imponer su voluntad a personas que no quieren una relación con Él. Entonces, el punto clave de hoy no es la predestinación ni el libre albedrío. El punto es, lo más importante es nuestra responsabilidad, porque eso tenemos poder de responder bien. Y hay 3 cosas para aplicar. Primero, deberían de sentirse bien, alegres de estar acá, porque Dios te llamó a estar acá. No sé cómo llegaron, no sé, llegaron con un amigo, con una familia, pero Dios te está llamando. Y si no has entregado tu vida a Cristo, tienes que saber que aunque tú crees que tienes un buen plan para tu vida, para tu familia, para tu negocio, para lo que sea, Él tiene un plan mucho mejor. Mejor de lo que tú puedes imaginar. Dios nos amó tanto que dio su único hijo para salvarnos, para perdonarnos, para restaurar la relación con nosotros. Tenemos que responder. No solamente tenemos que responder al llamado de tener una relación con Él, pero los que tenemos una relación con Él, sabemos que nos habita, ¿quién? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está obrando dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Y aunque tenemos una relación con Él, podemos rechazarlo. Podemos extinguirlo, ignorarlo. Una relación con Dios es como cualquier relación. Hay dedicación, hay amor. Hay que estar pendiente. Tampoco podemos rechazar a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Y no sé lo que el Espíritu Santo te está diciendo hoy, pero escúchalo. Escúchalo. Y yo comencé el mensaje de hoy con el problema. El problema de tener tantas personas en mi familia, tantas personas que yo amo, que no conocen al Señor. Y yo no puedo esperar, bueno, tengo que tener paciencia, pero yo no puedo esperar que Dios hace todo. Sí, es el creador, el sustentador, Él mueve todo. Pero también Él quiere que nosotros estemos orando por esas personas. Él quiere que nosotros seamos las manos y los pies de Cristo, que nosotros podemos mostrar ese amor. Y Dios quiere mover en las vidas de esas personas de una manera tan poderosa y nos ama para incluirnos. He escuchado personas decir que fulanito, mi vecino, no es elegido. No, ¿cómo sabes eso? Quizás todavía no se ha entregado su vida, pero mañana quizás que sí, o en un año. Y a lo mejor, o quizás el plan de Dios es que tú le explicas a ese vecino, o no sé, tu madre, tu hermano, tu hijo, otra vez, las buenas noticias de Jesús. No podemos perdernos en la discusión del libre albedrío y la predestinación, porque lo más importante es que nosotros seamos responsables. Contestamos la llamada, recibimos a Dios. Y en muchas versiones en sus Biblias dicen participar. Dios no solamente murió por nosotros y obra dentro de nosotros,
pero nos amó para incluirnos en el ministerio a todos. Quiere cambiarnos, quiere obrar dentro de nosotros y quiere obrar a través de nosotros. Para terminar, escucha el Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo hoy? Dios salva. Recíbelo. Participa en su voluntad.